UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Bienvenidos a Mediatizados, el programa donde hablamos de periodismo y democracia. Sintoniza, cuestiona y aprende a leer el mundo con una mirada crítica. Conoce cómo el periodismo puede ayudar a defender nuestras democracias. Mi nombre es Carmen López y soy profesora de Deontología Periodística en el grado de Periodismo y doble grado de Comunicación Audiovisual y Periodismo de la UMH. Algunos de ustedes pueden pensar actualmente que el periodismo no sirve para nada, que ya no es lo que era. Y hoy poner en valor nuestra profesión ante ustedes, la audiencia, es algo fundamental para mí. Ratificar el compromiso de la profesión de servicio público sobre otros tipos de comunicación que no son periodismo. Como decía Richard Kapuscinski, no se puede ser periodista si no se es una buena persona. La empatía es fundamental para entender al otro, escuchar de verdad y tener como único fin encontrar la verdad poniendo por encima de todo el bien común. Richard Kapuscinski, que nació en 1932 y murió en 2007, fue un periodista, reportero y escritor polaco, considerado una de las figuras más influyentes del periodismo narrativo y del llamado periodismo literario. Trabajó durante décadas como corresponsal de la agencia estatal polaca PAP y fue testigo directo de procesos históricos clave en el siglo XX, especialmente en África, Asia y América Latina, como descolonizaciones, revoluciones y golpes de Estado. Su obra se caracteriza por una mirada profundamente humana, atenta a los márgenes del poder y a las experiencias cotidianas de las personas comunes. Más allá de su labor informativa, Kapuscinski reflexionó de forma crítica sobre el oficio periodístico. Defendía un periodismo basado en la empatía, la observación paciente y la responsabilidad ética, alejándose de la mera acumulación de datos. Por ello, desde aquí, les invito a consumir periodismo frente a bulos, propaganda y publicidad, a hacer su propio menú informativo siguiendo a los medios o profesionales de su confianza y escapando de los algoritmos que deciden por ustedes qué deben conocer o no del mundo en el que vivimos. Y en el programa de hoy, como ya comentamos en el anterior, seguimos hablando de África, porque da para mucho más. Y por ello, continuamos explorándola en la sección Franjas Invisibles, conociendo más sobre el Sáhara Occidental y en Objeto Literario No Identificado hablamos de mujeres africanas poderosas. Hoy en Punto y Aparte contamos con 3 estudiantes de periodismo que nos traen 6 ejemplos que analizaron en clase durante el primer cuatrimestre. Con ellas vamos a ver desde un punto de vista deontológico cómo podrían mejorar para ser más éticas. Comenzamos con Esther Simón Muñoz. ¿Cuál es la primera noticia que nos traes? Hola, la primera noticia que he analizado se titula Otro presunto caso de negligencia médica en el Hospital Militar. ¿Y de qué medio es? Esta noticia fue publicada en el medio digital paraguayo NPY. Cuéntanos cuál es el contexto de esta noticia y qué aspectos deontológicos se ven afectados. La noticia aborda la denuncia de una familia que acusa al Hospital Militar de Paraguay de un presunto caso de negligencia médica tras la muerte de un bebé de 2 meses. Es un tema de alta sensibilidad y el modo en que se presenta la información plantea serias dudas sobre la veracidad de los hechos, la protección de las personas implicadas y su tono emocional. Según el manual de estilo de RTVE, se incumplen varios puntos. Para empezar, el tono sensacionalista, pues la ausencia de contexto al solo recoger la versión de los familiares y la falta de pluralidad de fuentes y la exposición de víctimas vulnerables al mencionar detalles que permiten deducir la identidad del bebé y su progenitora. Además, hay una deficiencia en la verificación de los datos aportados. Por otro lado, el Código Deontológico de la FAPE también señala errores. Para empezar, el artículo 2, que exige una información equilibrada y completa, pues se vulnera al mostrar solo una versión sin contrastar fuentes. El artículo 4, sobre respeto a la intimidad, se incumple al dar detalles sobre la muerte del bebé con un lenguaje poco cuidadoso. Y el artículo 7, que pide especial sensibilidad en informaciones degradantes, se ve afectado por el tono dramático y la falta de explicaciones médicas, lo que puede generar alarma social sin pruebas suficientes. ¿Y cómo podría haberse hecho de forma más ética esta noticia? El titular debería haber sido más prudente. Por ejemplo, investigan la muerte de un bebé tras una cirugía en el Hospital Militar. Así, la noticia tendría que haber incluido la versión del hospital o del Ministerio de Salud. Aclarar que la autopsia sigue en curso, proteger la identidad de la familia y del personal médico, y aportar la opinión de un especialista independiente para ofrecer contexto y evitar interpretaciones erróneas.
Vamos a por la segunda noticia, Esther. La segunda noticia se titula Un inmigrante ilegal sudamericano y con antecedentes atraca un estanco a punta de pistola en Águilas, Murcia. ¿Y de qué medio es? Esta fue publicada en la Gaceta de la Iberosfera. ¿Qué problemas deontológicos identificas en este caso? En esta pieza, el titular y el cuerpo de la noticia subrayan la procedencia del presunto autor y su situación, dando a entender que esos datos tienen un peso fundamental. Esto puede influir en la percepción del lector y refuerza estereotipos. Según el manual de RTVE, hay un énfasis innecesario en la nacionalidad y el estatus, información que no es esencial para entender el atraco y puede incitar a los prejuicios. La noticia se centra más en quién cometió el delito que en lo ocurrido, y presenta un tono sensacionalista con una clara falta de contexto. El Código Deontológico de la FAPE también incide en esta falta de contexto, como se desprende del artículo 2, que exige una visión equilibrada y completa. El artículo 4, sobre respeto a la intimidad, se vulnera al resaltar la nacionalidad y el estatus del autor sin relevancia. Y el artículo 7, que pide abstenerse de aludir de modo despectivo a la raza u origen social. Se incumple al dar protagonismo al atracador por encima de los hechos, lo que genera un riesgo claro de discriminación y estereotipos. Su tono sensacionalista de la redacción también entra en conflicto con los valores de prudencia y respeto. ¿Y cómo crees que se debería haber abordado esta noticia? En primer lugar, no se debería resaltar la nacionalidad o el estatus de inmigrante ilegal si no es estrictamente relevante. El autor debería haber mantenido un tono informativo y neutro, evitando palabras que sensacionalicen. El titular y el cuerpo de la noticia deberían haberse centrado únicamente en el hecho principal, es decir, el atraco a punta de pistola en el estanco. Por ejemplo, un titular: Atraco a punta de pistola en un estanco de Águilas. La publicación debería incluir información sobre la sucesión de los hechos, la intervención de la policía y el desarrollo del robo, como el impacto en las víctimas, sin necesidad de sobreexponer al autor, ya que estos datos pueden estigmatizar a un colectivo. Pues muchas gracias por tu aportación, Esther. Ahora continuamos con Marta Rico Climent, que nos trae más noticias. Hola, Marta. Hola, Carmen. Así es, la tercera noticia que vamos a analizar en el día de hoy se titula Las pruebas de ADN confirman que el cadáver encontrado en el Turia es el de Javier, desaparecido en Pedralba el día de la Dana. ¿Y de qué medio es? Esta noticia fue publicada en 20 minutos. ¿Cuál es el tema y la sensibilidad de esta noticia y qué errores deontológicos encuentras? La noticia aborda el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona desaparecida durante la Dana en Valencia, un tema de alta sensibilidad que involucra una tragedia humana y afecta a familiares de la víctima. El tratamiento del caso necesita mucha prudencia. El nivel de sensibilidad se incrementa porque se aportan datos personales y de salud de una persona con discapacidad, lo que entra en el ámbito de la intimidad y la dignidad. Según el manual de estilo de RTVE, se vulnera el artículo 5.1 sobre las víctimas al incluir el nombre y apellidos completos del fallecido y de su hija, así como datos personales y su discapacidad, lo que vulnera el derecho al anonimato e intimidad. El artículo 5.8 sobre tragedias y catástrofes se incumple al no preservar la intimidad de los familiares con la inclusión de datos personales y el énfasis en aspectos emocionales. Además, el artículo 5.13 sobre discapacidad y enfermedad se vulnera al mencionar la discapacidad de la hija sin que guarde relación directa con el hecho informativo, percibiéndose como un recurso emocional o sensacionalista. En cuanto al Código Deontológico de la FAPE, el artículo 4.a sobre el derecho a la intimidad se incumple porque la identificación pública del fallecido y la mención de su hija y su discapacidad no responden a un interés público relevante. El artículo 4.c, que impide evitar intromisión gratuita, se vulnera al incluir datos íntimos que no aportan contexto informativo. Y finalmente, el artículo 7, sobre el respeto a los derechos de los más débiles, se incumple al mencionar la discapacidad de la hija sin relación directa con la identificación del cuerpo, lo que es una clara vulneración también del artículo 7.b. ¿Cómo se debería haber abordado esta noticia para ser más ética? Se debería haber preservado la intimidad de los afectados, evitando el uso de nombres completos y datos sobre la discapacidad de la hija al no ser relevantes. Habría que aumentar la pluralidad y el contexto, incluyendo voces de autoridades locales, equipos de emergencias o expertos. La redacción debería ser objetiva y neutra, priorizando la claridad y el rigor informativo sobre el impacto emocional y, por último, facilitar el contraste de información
que incorporen enlaces o referencias a fuentes originales para que los lectores puedan verificar estos datos. Vamos a por la siguiente noticia, Marta. Esta noticia se titula «El cantante pedófilo Ian Watkins murió en prisión tras ser apuñalado en el cuello», confirma investigación. ¿Y en qué medio de comunicación se ha publicado? Esta noticia fue publicada en The Independent, en la versión española. ¿Cuál es el tema y por qué esta noticia es sensible? ¿Qué errores deontológicos ves? Esta noticia es de extrema sensibilidad por 3 motivos. La primera, por la muerte violenta en prisión de un recluso. La naturaleza de los delitos de la víctima, que es la pedofilia, que polariza la opinión pública, y el tratamiento de la violencia extrema al detallar la causa de la muerte. El tratamiento requiere una prudencia excepcional para evitar el sensacionalismo, la justificación implícita del asesinato y la revictimización de los menores afectados por los crímenes originales de Watkins. Según el manual de estilo de RTV, el artículo 5.1 sobre las víctimas se vulnera indirectamente por el énfasis, ya que el artículo se centra en las víctimas de la agresión sin mencionar el impacto de las víctimas originales. El artículo 5.8 sobre tragedias y catástrofes se incumple por el énfasis en lo truculento al describir la causa de la muerte de forma gráfica. El uso constante del calificativo cantante pedófilo en el titular y el primer párrafo puede considerarse una sobrecarga que busca el impacto, y el artículo 5.5 sobre el tratamiento de la violencia se incumple al correr el riesgo de caer en la morbosidad y en el sensacionalismo con la descripción del arma y la lesión. En cuanto al código deontológico de la FAPE, el artículo 4.a sobre el derecho a la intimidad se vulnera por la intromisión innecesaria de datos personales secundarios, al mencionar los nombres y edades de los 2 reclusos acusados del asesinato sin que el proceso penal esté avanzado. El artículo 7 sobre el respeto a los derechos de los más débiles se incumple por el riesgo de revictimización, al centrar la narrativa en la muerte del agresor sin el contrapeso de la sensibilidad hacia las víctimas originales, lo que puede traer de vuelta el recuerdo de su trauma. ¿Y cómo se debería haber hecho esta noticia, según tu opinión? Se debería haber usado un titular más riguroso, como confirman la muerte en prisión de Ian Watkins, ex vocalista de Los Prophets, tras ser apuñalado. Habría que evitar el sensacionalismo en la descripción, informando de la causa de muerte sin describir la herida en el cuello. Se podría incluir una breve mención de que, por respeto a las víctimas de los crímenes originales, la información se centra en un nuevo suceso. Para aumentar la pluralidad, se podría incluir una declaración de un portavoz del Servicio de Prisiones. Y, por último, preservar la presunción de inocencia considerando no pública los nombres completos y edades de los acusados hasta que el proceso penal esté más avanzado. Muchas gracias, Marta. Finalmente tenemos a Natalia de Gea Navarro para comentar las últimas noticias del programa. ¿Qué nos traes hoy, Natalia? Hola, Carmen. La siguiente noticia que vamos a abordar se titula «Muere abandonado en Vietnam el cordobés que Sánchez no quiso repatriar como se hizo con la flotilla». ¿Y a qué medio pertenece? Esta noticia fue publicada en OK Diario. ¿Y cuál es el contexto de esta noticia y qué aspectos deontológicos se ven afectados? La noticia aborda el fallecimiento de un ciudadano cordobés en Vietnam. Utiliza el suceso para criticar la gestión del gobierno de Pedro Sánchez. El titular y el enfoque general sugieren una falta de veracidad, imparcialidad, respeto, contextualización y responsabilidad social. Es un tema de alta sensibilidad, ya que instrumentaliza una tragedia personal con fines de crítica política, generando un debate sobre la ética periodística al presentar acusaciones graves sin verificación, manipular emocionalmente al lector y fomentar la polarización. La dignidad de la persona fallecida y el impacto en sus allegados quedan invisibilizados. Eso. Según el Código Deontológico de la FAPE, el principio de veracidad y rigor informativo que se menciona en el artículo 2 se vulnera porque el titular afirma que Sánchez no quiso repatriar, sin pruebas contrastadas, presentando una interpretación política como un hecho objetivo. El principio de imparcialidad y no manipulación, que se encuentra en los artículos 7 y 8, se incumple al usar la expresión no quiso repatriar, que introduce una carga valorativa y un juicio de valor encubierto, y al comparar con la flotilla, lo que manipula emocionalmente y usa un titular sensacionalista. El principio de responsabilidad
mencionado en el preámbulo y en el artículo 13, se vulnera al utilizar el fallecimiento de una persona para reforzar una crítica política, fomentando la polarización y promoviendo el descrédito institucional sin base sólida. El principio de respeto a la dignidad de las personas que encontramos en el artículo 4 se incumple porque el enfoque político invisibiliza la dimensión humana del fallecimiento, afectando a familiares y allegados. Finalmente, la diferenciación entre información y opinión, mencionados en el artículo 17, no se respeta, ya que la crítica política se presenta como información objetiva en lugar de un artículo de opinión. ¿Y cómo crees que se debería haber abordado esta noticia de forma más ética? Se debería haber abordado la noticia con un titular informativo y descriptivo, diferenciando claramente los hechos de las opiniones. Era fundamental incluir explicaciones oficiales sobre los procedimientos de repatriación y contextualizar adecuadamente las diferencias entre los casos mencionados. El tratamiento de la muerte debería haber sido con respeto y dignidad, priorizando la dimensión humana del caso y analizando la actuación institucional con datos objetivos y contexto legal. Si la intención era realizar una crítica política, esta debería haberse publicado en un formato de artículo de opinión, claramente identificado y firmado como una valoración subjetiva, no como información objetiva. Muy bien, Natalia, vamos a por la última noticia. La segunda noticia se titula «Sánchez era concejal de Madrid mientras su suegro estafaba a los clientes de la sauna Princesa». ¿Y en qué medio lo has encontrado? En el medio de Eduardo Inda. En OK Diario. ¿Qué problemas deontológicos has identificado en este caso? La noticia vincula a Pedro Sánchez en su etapa como concejal, con una supuesta estafa cometida por su suegro. El titular establece una conexión temporal insinuante sin demostrar relación causal o responsabilidad directa. Es un tema de alta sensibilidad, ya que utiliza la vida privada de un familiar de un cargo público para generar un escándalo político, afectando la presunción de inocencia y la relevancia pública de los familiares de los políticos, y usando un lenguaje sensacionalista. Según el Código Deontológico de la FAPE, la veracidad y contraste mencionado en el artículo 2 se vulnera al usar el término estafa, basándose solo en una hoja de reclamaciones, sin sentencia judicial firme. La presunción de inocencia, que encontramos en el artículo 5, se incumple al calificar los hechos como estafa. La no utilización de insinuaciones de los artículos 7 y 8 se vulnera al construir una asociación indirecta entre cargo político de Sánchez y las acciones de su suegro, generando una impresión de responsabilidad por proximidad familiar. El principio de proporcionalidad y relevancia pública se incumple al no demostrar una relevancia pública directa del concejal en los hechos. Finalmente, el sensacionalismo y lenguaje se manifiesta en el uso de términos como prostíbulo, sauna princesa y cobro fraudulento, con una intención claramente llamativa y de búsqueda del escándalo. Y en tu opinión, Natalia, ¿cómo hubieses hecho esta noticia para que fuese más ética? La noticia debería haberse enfocado en los hechos probados y de relevancia pública. Si la única prueba era una hoja de reclamaciones, el término estafa no debería haberse utilizado de forma tan categórica, es decir, que se afirma o niega sin dejar espacio a dudas. El titular debería haber sido más preciso o menos insinuante, evitando la vinculación directa con el cargo de concejal si no había pruebas de su implicación. Además, se debería haber evitado el lenguaje sensacionalista y el enfoque en detalles morbosos, centrándose en la información verificada y contrastada. Si no existía una conexión directa con la actividad política de Sánchez, la relevancia de la noticia era cuestionable y su publicación podría considerarse una vulneración de la ética periodística. Muchas gracias, chicas, por vuestro análisis, que nos permite ser conscientes de que un periodismo más ético es posible y, sobre todo, necesario. Continuamos con nuestra sección Franjas Invisibles, para la cual contamos con la profesora de la Universidad de Alicante, María Jesús Cabezón Fernández, que viene acompañada de Marí Leo, doctora en Civilización Hispanoafricana por la Universidad de Abidjan, Costa de Marfil, que ya estuvo con nosotros en el programa anterior de Mediatizados. Hola, es un placer volver a este espacio. Hola, Carmen.
Aprovechando que todavía está Leo por aquí, pues no podíamos perder la oportunidad de profundizar un poquito más en algunos temas que tocamos brevemente en el episodio anterior. Concretamente vamos a hablar de una franja invisible simbólica, la que, suponen las desigualdades que afrontan las mujeres de distintos lugares de África, teniendo quizá como franja física el desierto del Sáhara. Muy bien, me encanta que hables de una franja invisible simbólica porque a veces las desigualdades no se ven en los mapas, pero se sienten todos los días. Sí, el desierto del Sahara marca una frontera física. Las desigualdades de género marcan fronteras sociales, económicas y culturales que atraviesan todo el continente. No es lo mismo ser una mujer en un contexto rural del África subsahariana que en el Sahara Occidental o en los campamentos de refugiados de Tunduf, en Argelia. Pero en ambos casos encontramos luchas muy parecidas. Acceso a la educación, autonomía económica, participación política y sobre todo el derecho a decidir sobre sus propias vidas. Así que vamos a poner nuestra mirada primero en el Sahara Occidental para emplear un poco este tema y después hacia la situación de otras mujeres africanas. Es un tema con el que tenemos una conexión histórico-social muy fuerte en España. Sí, además se trata de un tema de actualidad, ya que el 9 de febrero la misión de Estados Unidos ante la ONU confirmó que se habían llevado a cabo, en coordinación con Naciones Unidas, conversaciones entre Marruecos, el Frente Polisario, Argelia y Mauritania. Las reuniones tuvieron lugar en Madrid con el objetivo de tratar de aplicar la resolución del Consejo de Seguridad, aprobada en octubre, sobre la que fue hasta hace medio siglo provincia número 53 de España. La hoja de ruta de Madrid 2026, como se ha llamado a esta negociación, se ha retomado tras 5 años, ya que la última reunión tuvo lugar en 2019. ¿Y qué ha significado esta reunión? Pues por un lado significa haber llegado al acuerdo de crear el espacio de encuentro, que no es poco. Aparte de esto, que tendría que resultar casi anecdótico, este encuentro sirve para ver el posicionamiento de los representantes de cada país. Por un lado, Marruecos no modifica su propuesta de que el Sáhara se constituya como un Estado no autónomo, entre comillas, ¿no? Es decir, que estaría bajo soberanía marroquí. Para reforzar su posición, Marruecos ha elaborado un poco más el texto que ya presentó en 2007, ni más ni menos. Estamos hablando ya de un montón de años, ¿no? Por otro lado, el Frente Polisario mantiene la vía de la autodeterminación mediante un referéndum que incluya la opción de la independencia. En las negociaciones también han participado representantes de Argelia, se podría decir aliada del Frente Polisario, y Mauritania, que controló durante 3 años el sur del territorio a la salida de las tropas coloniales españolas en 1976. Es decir, que las posiciones no han cambiado por ninguna de las partes implicadas. A esto, que ya es en sí un escollo, las negociaciones se han estancado en el momento de decidir las funciones de lo que se ha llamado el Comité Técnico Permanente de Expertos, que tiene el encargo de evaluar el plan de autonomía propuesto por Marruecos, bajo supervisión de Estados Unidos y de la ONU. En este debate, el Polisario reclama que su misión se amplíe a todas las vías posibles de solución del conflicto y no solo a la oferta autonómica de Rabat. ¿Sabemos cuáles serán los siguientes pasos en la negociación? Pues de momento se prevé la celebración de una nueva reunión, posiblemente durante el mes de marzo, con el objetivo de intentar cerrar el acuerdo en mayo de 2026. Y bueno, veremos a ver, con el avance de los meses y las reuniones, en qué queda esta hoja de ruta de Madrid 2026. Si será un intento más que quedará en papel mojado o bien una vía que desbloquee la situación que vive la población del Sáhara Occidental, que no olvidemos es resultado inicial de un proceso de descolonización mal gestionado por España. De ahí esa fuerte conexión entre ambos territorios a la que hacía referencia antes, Carmen. Desde luego, los que somos de los años 80 y 90 hemos crecido con la cuestión del Sáhara Occidental muy presente y en esa época era muy frecuente conocer a niños saharauis que venían con el programa de Vacaciones en Paz durante el verano, por ejemplo. Así es. Quizá ahora sea un poco más desconocida la situación o la cuestión del Sáhara Occidental,
pero la situación aparece en los discursos y agendas públicas en determinados momentos, ¿no? Ya que resulta un actor geopolítico con peso en las relaciones de España con otros socios estratégicos. Marruecos en la gestión de, por ejemplo, la agricultura, la pesca y las migraciones, y Argelia, socio fundamental en la provisión de gas natural a España. Recordemos también la tensión, por ejemplo, que generó a nivel geopolítico cuando España dio acogida a Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario, para prestarle atención médica en abril de 2021. Pero efectivamente los que hemos ido viviendo el proceso a lo largo de los años, pues también conocemos la situación que viven las personas saharauis. Como decías, ¿no? Bueno, por un lado podemos hablar del refugio en España. Bueno, pues ahora sí hablamos de refugio, sobre todo desde que aumentó la recepción de solicitudes de asilo allá en el 2019, pero el refugio en España mucho antes estaba orientado sobre todo a la acogida de personas desde el Sáhara Occidental. También son conocidos, como comentabas, ¿no? Esos programas de apoyo educativo en los campos de Tinduf o los programas de verano destinados a acoger niños y niñas saharauis. Y bueno, ¿y qué decir de las mujeres saharauis, ¿no? En este caso, Leo, cuéntanos, que tú eres una experta en esto. Bueno, como sabemos, la cuestión del Sáhara Occidental sigue siendo uno de los conflictos más persistentes y emblemáticos de la África contemporánea. En efecto, pone de manifiesto las dificultades a las que se enfrentan numerosos estados surgidos de la colonización, de la delimitación de las fronteras y de la legitimidad de las reclamaciones nacionales e ideológicas. He empezado a trabajar sobre este tema hace ya casi 10 años y este tema sigue siendo lo mismo, con una pregunta que me viene cada vez: ¿quién debe y puede arreglar este conflicto? Pero bueno, como sabemos, la resolución de este conflicto depende de varios intereses geopolíticos. Por eso vamos a hablar de movimientos de resistencia y lucha desde abajo, desde las mujeres. ¿Y qué papel juegan las mujeres en el Sáhara Occidental, Leo? Bueno, históricamente la mujer saharaui siempre ha ocupado un lugar destacado en su comunidad, donde constituye el centro vital del buen funcionamiento de la misma. Ella gestiona la familia en su conjunto y vela por el bienestar de todos. El papel de la mujer saharaui se deriva directamente de la tradición tribal saharaui, más allá de sus acciones impulsadas por la lucha anticolonial y postcolonial. Las mujeres saharaui tenían papeles muy distintos a los de otros países. La sociedad saharaui siempre ha otorgado gran libertad a las mujeres. Ellas lograron expresarse más fácilmente y hacer valer su saber. Esto se manifiesta a través de la ausencia prolongada de los hombres en la cultura nómada y pastoral durante los primeros años de la dominación colonial y posteriormente durante la invasión marroquí. Las mujeres saharaui han presentado un modelo muy moderno de emancipación. Gracias a su versatilidad, logran desempeñar varios papeles a la vez. Pueden pasar fácilmente de madre a guerrera, de guerrera a enfermera. Por lo tanto, se ocupan de las elecciones a nivel de la wilaya, que son las provincias, y de los dawer, que son los distritos, de los campamentos de refugiados en Tinduf. Por ejemplo, cuando comenzó el conflicto saharaui, las mujeres saharauis se encargaron exclusivamente de la inscripción de sus maridos, hijos y hermanos, así como el reclutamiento de nuevos miembros y de la organización de las reuniones del movimiento polisario en los campamentos de refugiados. Y eso representa una forma muy importante de emancipación. Y ahora quería hablar un poco de otras mujeres un poco más abajo en África, que se trata de las mujeres de África subsahariana, donde yo vengo. Y quiero decir que el día a día, la emancipación de las mujeres de África subsahariana se realiza cada vez más de manera creciente, pero muy lentamente. O bien, esto solo se refleja sobre el papel y no en la profundidad de la sociedad.
ellas llevan gran parte del peso en casa, en los campos, en los mercados y en la educación de los hijos, y así siguen buscando su propio espacio y su independencia. Cada vez más críticas van a la escuela, muestran sus propios negocios, se organizan en asociaciones y alzan la voz cuando algo no les parece justo. Sin embargo, todavía hay muchos obstáculos, tradiciones muy rígidas, desigualdades económicas, presión social. Por ejemplo, en Costa de Marfil es súper común ver a mujeres liderando algunos puestos en las administraciones, en los mercados, creando cooperativas agrícolas o mintiendo más en la política local. Sin embargo, la realidad profunda es otra. La Plaza de la Mujer está en las cocinas, cuidando de los maridos y de los niños. Como ejemplo más concreto, tengo una anécdota que me tocó directamente y se lo comentó a María Jesús la semana pasada. Terminé el doctorado el año pasado y hace 6 meses que estoy haciendo un postdoctorado aquí en España. Y me llamó mi padre la semana pasada, no para interesarse sobre mis objetivos académicos o profesionales, sino para decirme literalmente: hija, terminaste el doctorado como querías, ahora regresa y busca casarte, si no, no está bien, como queriendo decirme que como mujer se acabó con las distracciones. Debes ahora pasar a cosas más importantes, más serias, que son, por ejemplo, el casamiento. Y desde tu propia experiencia y conocimiento, ¿qué puede aportar la experiencia de las mujeres saharauis a otras mujeres africanas? Creo que el modelo saharaui en el desierto nos abre una ventana a las formas reales de empoderamiento de las mujeres en África subsahariana. En esta perspectiva, la experiencia de las mujeres del Sahara Occidental puede servir como un modelo inspirador para muchas mujeres subsaharianas en un contexto marcado por el exilio, el conflicto y la precariedad. Las mujeres saharaui han asumido responsabilidades políticas, administrativas y sociales importantes, especialmente en estos campos de refugiados, donde han organizado la educación, la salud, la gestión comunitaria. Su compromiso demuestra que incluso en entornos limitados, las mujeres pueden ocupar espacios de decisión y redefinir los equilibrios tradicionales. Esta capacidad de transformar la adversidad en un impulso de acción constituye un ejemplo fuerte para otras sociedades africanas. Muestra que la emancipación femenina no es incompatible con los valores culturales, sino que, por el contrario, puede fortalecer la cohesión colectiva y la resiliencia social. Una aportación que puede ayudar a visualizar este rol, además de la fuerza y lucha de las mujeres saharauis, es el documental titulado Insumisas, Mujeres en lucha en el Sáhara Occidental, publicado en octubre de 2024. Está dirigido por Laura Dauden y Miguel Ángel Herrera y ha sido realizado por el Instituto EGOA y producido por Forward Films con la financiación de Euskal Fondoa. Insumisas se ha grabado en localizaciones situadas en El Aaiún, Bilbao, Torrelavega, Vitoria-Gasteiz, Barcelona y Ginebra. En este documental de 26 minutos podéis ver de manera gratuita en Internet, y podéis encontrar parte de estos relatos y memorias de 3 activistas y 2 diplomáticas saharauis para construir un homenaje a la extraordinaria experiencia de resistencia de esas mujeres que, como dice Sultana Quillá, son un ejemplo e inspiración no solo para su pueblo, sino para todas las personas que luchan por la libertad y la justicia en el mundo. Un poco como decías tú ahora, León. Y bueno, os dejamos el enlace al dossier de Insumisas, en el que podéis encontrar toda la información, así como el enlace a la web de EGOA, donde podéis ver el documental también.
Pues muchas gracias. Dejaremos estos enlaces en las redes sociales para que puedan acceder. Y pues gracias, compañeras, por habernos acercado un poco más el Sáhara Occidental y más concretamente a las mujeres saharauis, a sus luchas y organización, que como decía Leo, pues puede ser un modelo para otras muchas mujeres africanas. Muchas gracias a Mediatizados por acogernos siempre en este espacio de encuentro para hablar sobre franjas invisibles. Recordamos que no es solamente importante lo que vemos, sino quién se apodera de ello. Muchas gracias. Hoy seguimos con África. Como vimos en el programa anterior, nuestra concepción occidental, heredada de las narrativas colonialistas, nos deja en la actualidad en un desconocimiento profundo de un continente entero. En la sección Objeto literario no identificado vamos a hablar de las reinas de África y otras heroínas de la diáspora negra. Bienvenida, Elena. Cuéntanos un poco más sobre las protagonistas de hoy. Hola, Carmen y oyentes. Seguimos mirando a África, pero ahora lo hacemos con nuestras gafas moradas para rastrear qué influencia tuvieron las mujeres o cómo han vivido las mujeres africanas su propia historia. Y esto es algo poco conocido. Si nos hemos hecho una configuración muy limitada de lo que es África, esto atañe especialmente al papel de las mujeres. Las mujeres negras no solo fueron sumisas y calladas. La autora de este libro, que es Reinas de África y heroínas de la diáspora negra, su autora se llama Silvia Servin, es periodista e historiadora. Y con esta obra busca promover una imagen diferente de unos pueblos indebidamente equiparados a un grupo inerte que solo ha accedido a la acción y la civilización gracias al contacto con un occidente evolucionado. Explica que los niños de origen negro africano difícilmente podrán construirse una identidad fuerte si solo disponen de la esclavitud y la colonización como patrimonio histórico sobre el que apoyarse. En el pasado de África, sus pueblos desconocían el hambre y sus riquezas han contribuido a la prosperidad de las civilizaciones más avanzadas. Sin embargo, la dinámica económica y social propia de África se trunca a partir del siglo XVI con el contacto impuesto por Occidente. Los circuitos de comercio endógenos se debilitan a partir de ese momento en beneficio de las nuevas rutas marítimas controladas por los europeos. Sus fuerzas vivas quedan menguadas para satisfacer la necesidad de mano de obra esclava. Los negreros convertirán la caza de personas en una industria local, incitando a los africanos a entregar a sus semejantes a cambio de aguardiente, armas obsoletas y bagatelas. Y los blancos se suman a los árabes, que ya lo llevaban haciendo un tiempo, y el resultado son 3 siglos de comercio de personas. Los antiguos trotamundos árabes documentaron sus viajes por África y a ellos les debemos la información de la que disponemos sobre los reinos subsaharianos del pasado que encontramos en este libro. Pues también algunas de las mujeres de las que habla el libro fueron reinas, de las que vamos a hablar más en profundidad ahora después, aunque también se habla de otras mujeres poderosas e influyentes como Nefertiti de Egipto, que tuvo una gran influencia en el reinado de su marido Amenofis IV, también llamado Akenatón. Malan Alúa, la mesalina negra del reino Sambi de Costa de Marfil, o Madame Tinubu, una mujer de negocios y política del siglo XIX. También se habla de mujeres resistentes, como el heroico sacrificio que realizaron las mujeres de Nder, que antes de caer en manos del enemigo se inmolaron todas juntas, o Harriet Tubman, Moisés del pueblo negro americano. Este libro es muy transversal porque no se fija solo en mujeres en el poder, también en mujeres gracias a las que se lograron grandes cosas de manera indirecta, como las madres de los héroes. Habla de Sogolon Ketju, la jorobada, madre del fundador del imperio Mandinga, o Nandi, madre de Saka, fundador del imperio Zulú. Vamos a andar ahora un poco más en algunas de estas historias y me gustaría empezar con la historia de Anzinga, reina de Angola. Reinaba en Matamba su hermano, Mani Ngola, que luchaba por defender el territorio de los colonizadores portugueses. Tras una última ofensiva en la que envió a 30.000 soldados a luchar, el soberano se dio cuenta de que no estaba a la altura para luchar contra el arsenal blanco y buscó una nueva tregua. Escuchando las recomendaciones del Consejo del Reino, decidió confiar a su hermana, la princesa Zinga, la misión de negociar este tratado. Ella era una hábil estratega con un carácter de hierro y un carisma incuestionable. Iniciada desde su más tierna infancia por su padre, era una sombra suya y había aprendido a reaccionar como un hombre de Estado. Aunque su opinión no tenía un carácter oficial, no dejaba de hacer apreciaciones sobre la manera de dirigir el país.
lo que tenía el don de poner furioso a su hermano, que solo conocía el terror para imponer sus opiniones. Herido por lo que consideró un desafío a su autoridad, era cruel con ella y más de una vez la encarceló por motivos insignificantes. Transportada en una litera por 4 esclavos, hizo el viaje a Luanda, una ciudad que ya había sido tomada por los portugueses y ahora tenía un aire europeo. Zinga iba vestida con un paño de fino terciopelo de rafia, una especie de falda, una estola sobre los hombros que apenas le cubría el pecho, una corona de oro macizo con piedras preciosas y plumas multicolores. Todo en ella mostraba el orgullo de las mujeres de alto linaje. Allí el pueblo llano solo había tenido la opción de ser sirviente o esclavo. Luanda se había convertido en uno de los puertos más feroces de trata de África. Los esclavos se hacinaban en condiciones horribles. Tras un descanso en la residencia que debía alojarla durante su estancia, fue conducida al palacio del gobernador, donde la esperaba una ceremonia de bienvenida. Recibida por el virrey de Portugal en persona, don João Correia de Souza fue dirigida hacia el salón donde debían realizarse las negociaciones. Y esta es una anécdota muy curiosa, Carmen. Creo que te va a interesar. A ver. Cuando llegó allí habían dispuesto para ella sobre una alfombra un par de cojines de brocados con hilos de oro en el suelo y esos estaban frente al único sillón rojo de terciopelo que era visible que estaba destinado al virrey. Y claro, ella lo interpretó como una sumisión. Hizo de repente un gesto brusco a una de las sirvientas que la acompañaba, que inmediatamente se puso de rodillas apoyándose sobre los codos y le mostró la espalda. Zinga se colocó sobre ese sillón improvisado y le dijo al virrey que ya estaba lista. Con este gesto quiso hacer entender a sus interlocutores que no venía en posición de sumisión, sino que quería ser tratada de igual a igual. Su sentido de la réplica y su habilidad política dominaron toda la entrevista. El virrey pronto se dio cuenta de la dificultad de la negociación. Ella no dio su brazo a torcer en nada de lo que se refería a la dignidad de su pueblo y consiguió obtener la retirada de las tropas extranjeras fuera de las fronteras anteriormente reconocidas y el respeto de la soberanía de Matamba. A cambio, el rey angoleño tenía que comprometerse a liberar a los rehenes portugueses y a colaborar en el comercio de esclavos. Cuando terminaron la entrevista, Zinga le dijo a su interlocutor que la embajadora de un gran rey no utiliza nunca 2 veces una misma cosa, que esa esclava ya no le pertenecía, y allí la dejó. Qué curioso. Sí. Antes de volver a su reino, Zinga se convirtió al catolicismo por cálculo político, pensando que eso facilitaría las futuras relaciones de su país con los portugueses, y más tarde abjuró. La paz, sin embargo, no duró. El gobernador fue sucedido por otro que no respetó los tratados firmados e inició de nuevo la ofensiva por conquistar la tierra. Ante la derrota, el soberano, el hermano de Zinga, se escapó lanzándose al río hasta llegar a un islote donde casualmente encontró a 2 sirvientes de la corte que curaron sus heridas y le ofrecieron veneno. Esta fue la venganza urdida por su hermana, que veía que las decisiones del monarca llevaban a su pueblo a la ruina. Además, como hemos dicho, la crueldad de su hermano hacia ella le había llevado a matar a su hijo, un bebé de unos pocos meses, y asegurarse mediante un método violento que ella no pudiera tener más descendencia. Siempre tuvo celos de ella por saber que era superior y porque era la preferida de su padre. Ella también mató al único hijo que había tenido su hermano. Menuda historia. Sí, es bastante fuerte. Y luego Zinga se convirtió en reina en 1624. Entre sus decisiones organizó al ejército y lo entrenó como había visto hacer a los europeos. Sus decisiones estratégicas no tenían escrúpulos. Estaba obsesionada con la protección de su pueblo. Pero es verdad que algunos de sus actos le pesaron moralmente en el futuro, como su complacencia hacia los temibles guerreros jagas, vecinos conocidos por su avidez de sacrificios humanos, pero cuyas fuerzas eran necesarias para la protección del territorio. Para contentarlos, ordenó espantosas ejecuciones para sazonar las recepciones a sus huéspedes, llegando incluso a probar la carne de los sacrificados. Mostrar que era la más fuerte, manifestando una crueldad a la medida de sus aliados, le permitió tomar el control del ejército de los jagas, que reorganizó. Esto es algo que hoy en día yo creo que también sigue pasando, que muchas veces las mujeres queremos ser como más duras también para que se nos tome en serio en un mundo de hombres. Sí, demostrar más fortaleza de esta manera, ¿no? Así un poco cruel, claro. Bueno, en este caso muy cruel, ¿no? Pues también concedió asilo a todos los fugitivos que quisieran abandonar los territorios portugueses. Una de arena. Sí. Ofreció generosas recompensas, pero también así debilitaba el dispositivo del enemigo, que se sumaba a tropas de la gente que se había ido con los portugueses o que estaba con los portugueses. Claro.
Y luego tenía una red de espías en Luanda y se enteraba de todo lo que ocurría. Y resistió durante cerca de 40 años al ejército occidental sin rendirse nunca. Jolín. A los 73 años, Nzinga continuaba dirigiendo sus tropas entre las montañas, el bosque y la sabana. El nuevo gobernador portugués, Salvador Correia, comprendió que una guerra entre ambas partes no conducía a ninguna parte, por lo que empezó a negociar de nuevo un tratado, donde Nzinga no dio su brazo a torcer. Se negó a pagar un tributo, diciendo que no se consideraba vasalla ni tributaria de nadie. Esa frase me encanta. Porque por lo que los portugueses tuvieron que ceder a esta pretensión y finalmente firmaron el tratado en 1657, que se respetaría durante 2 siglos. Volvió a convertirse al catolicismo, había abierto sus puertas a los misioneros europeos y los nobles le siguieron. El catolicismo se convirtió en religión de Estado, pero la mayoría del pueblo mantuvo sus creencias ancestrales. Nzinga proclamó la prohibición en todo su territorio de los sacrificios humanos organizados tradicionalmente durante los funerales. Y había reorganizado la alta administración del país, redoblando cada puesto de responsabilidad ocupado por un hombre con un puesto adjunto que correspondía por derecho a una mujer, y cada uno le rendía cuentas por separado. Al final de la semana recibía a las mujeres de la nobleza angoleña para hacer seguimiento de sus cursos de lectura, costura y bordado, formaciones a cargo de las mujeres de los comerciantes portugueses, pero también les exigía que se ejercitaran en el manejo de las armas. Murió en 1663 y pidió que sus funerales se realizaran en la tradición católica. Pues súper curiosa esta historia, la verdad. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de Nzinga? Pues sobre todo lo que hemos estado hablando de que es una mujer que para conseguir estar en el poder tiene que ser muy inteligente, jugar sus cartas pues muy bien, tanto con el enemigo como con su propio pueblo, tiene que hacer cosas que puede que no le gustaran. Seguramente, claro. Pero que necesita hacerlas por supervivencia. Pero al final yo siempre veo el paralelismo con el día de hoy y pues volvemos a lo de siempre. ¿Cuántas veces las mujeres tenemos que demostrar más que los hombres en muchos sentidos, en fuerza, en inteligencia? Siempre tenemos que estar demostrando más. A su hermano simplemente... por ser hombre, por ser el rey, da igual que fuera inteligente, sí, daba igual que... que... por sentadas las cosas, ella a lo mejor o sea, a mí me parece que era una tía que tenía mucho valor, mucho coraje y, hombre, hay algunas partes de la historia que, claro, con la vista de hoy pues te parecen pues muy crueles y horribles y tal. Es verdad que estamos hablando del año 1600 y algo. O sea, aquí también se hacían crueldades. Claro, o sea, aquí y en todas partes, claro. Porque si te pones a ver otras partes del mundo también. Entonces, no especialmente en África, ¿no? Eso creo que es importante recalcarlo porque a veces la historia de África ha estado ligado mucho a esta parte de los sacrificios humanos, ¿no? Eso son como cosas que salen mucho en las películas y todo eso. Pero aquí la Inquisición, por ejemplo... Sí, también, sacrificios humanos. Quemaban a gente en las hogueras, o sea que claro. No hace falta irte a África. Claro. Pero sí que es verdad, como tú dices, que la narrativa muchas veces en el cine, en el tal, es como, es que son unos salvajes, dices, bueno, claro. Como que aquí eran súper civilizados todo el mundo. Claro, bueno, de hecho, comerciaban con personas. Por ejemplo. O sea, sin ir más lejos, ¿sabes? Cosas que estaban pasando en ese momento. Vamos con otra de las reinas que aparece en este libro. Vale, seguimos con la reina Pocou, de Costa de Marfil, que tuvo que resignarse a sacrificar a su propio hijo para permitir a los suyos acceder a la tierra de la libertad. Esta es una historia muy chula y yo creo que merece mucho la pena conocerla. La princesa Pocou nació a principios del siglo XVIII a la sombra de un ilustre pariente, su tío abuelo, el venerado Osei Tutu, fundador de la poderosa confederación Ashanti originaria de Ghana. Su gran mérito fue la unificación del reino de los Asantis. A su muerte reinó el hermano de Pocou durante 30 años. Y a su muerte se iniciaron una serie de luchas por el poder que se disputaban el hermano menor de Pocou y su tío, Kusi Obodu, que asesinó a su contrincante. La princesa ya sabía la suerte que le esperaba a la familia del sucesor asesinado, lo que le llevó a tomar la determinación de organizar un éxodo como única solución para preservar su linaje. Reunió en secreto a los jefes de 4 familias nobles y otras 4 de los vasallos más fieles a su clan. Todos aceptaron ponerse bajo su autoridad. Salieron de noche, aprovechando las sombras, caminando en una larga marcha hacia lo desconocido.
Caminaban con sus pertenencias encima, tratando de aligerar el paso, pues sabían que les perseguirían. Apenas se detenían un poco de tiempo para enterrar a sus muertos y debían volver a partir, pues las tropas del nuevo rey les seguían de cerca. Se abrieron paso a través de un bosque denso y hostil que sin duda ningún ser humano había franqueado antes. Llegaron ante un río rugiente que les paralizó de terror. El Comoé, que formaba una barrera natural entre su tierra y una nueva, Costa de Marfil, se ofrecía como una promesa de libertad. El río era impracticable, crecido por las lluvias. Con la violencia del agua, las piraguas de pescadores se rompían. El enemigo estaba cerca, anunciado por el eco de los tam-tams. Había caimanes, hipopótamos. Pocou le ordenó al adivino, guardián de las sagradas tradiciones, que consultara a los ancestros. Tras un tiempo de meditación, le dijo a la reina que el genio del río estaba enfurecido y que tenía que entregar lo que más querían, sus hijos. Las madres asantis sabían que en ciertas condiciones los dioses podían exigir la muerte de un niño. A través de la educación y de los valores exigidos por sus madres y abuelas, todas habían aprendido que no estaba permitido rebelarse ni llorar por un niño destinado al sacrificio bajo pena de ver la cólera de los dioses abatirse sobre la tribu. Sin embargo, de la masa petrificada no salió ningún voluntario. La gente ocultó a sus hijos y se mostró reacia a pesar de las exhortaciones de la reina, que preguntaba quién sacrificaría a su hijo para la salvación de todos. Finalmente comprendió que tendría que sacrificar a su propio hijo, que antes que madre era reina y que había llevado a toda esa gente hasta allí en aquella loca aventura con olor a muerte. Madre mía, es que no sé cuál es peor de las historias. Sí. Madre mía. Para mayor drama, fue un hijo que le había costado muchos años concebir. Sobrina nieta preferida del más célebre rey de los Asantis, de su sangre debía nacer el heredero del trono. El milagro llegó en su cuarentena, a la edad en que las mujeres de su generación se convertían en abuelas. Entregó al niño al hechicero, que lo precipitó al río, y como por arte de magia, las aguas del Comoé se calmaron, y en unos instantes el éxodo pudo pasar. ¿Cómo ocurrió esto? No se sabe muy bien. Según algunas tradiciones orales, un árbol se inclinó para hacer de puente. Otras le dan un sentido más mágico y dicen que los hipopótamos se alinearon para dejarles pasar sobre ellos. Cuando el último pasó por el tronco del árbol, se dice que éste volvió a su lugar y que el río retomó su agitación furiosa, dejando a los perseguidores atónitos frente a lo inexplicable. El sacrificio de Pocou elevó su rango al de reina. Renombraron su etnia como Baulé. En el transcurso de su largo reinado demostró una gran sabiduría en la administración de su pueblo. Murió hacia 1760 y le sucedió su sobrina, que la había acompañado en el éxodo. La llegada al trono de estas dos reinas debió de comportar transformaciones notables en estas sociedades en las que la mujer accedió en adelante a un rol central en la comunidad. Así, entre los baulés, las mujeres pueden acceder al mando y a las más altas funciones políticas y sociales. Pueden ser nombradas jefas de linaje, jefas de clan o de pueblo, y las normas consuetudinarias de sucesión matriarcales persisten en el medio tradicional. Pues menudas dos historias. Todas en el libro, como hemos dicho, de Reinas de África, que recomiendas en este programa. Y aunque esta sección tiene una visión feminista para crear esos referentes que rara vez nos han llegado, me gustaría hablar de un periodista que sí se fijó en África y cuyas reflexiones y modo de entender el periodismo hemos abierto el programa de hoy con ellas. Es Richard Kapuściński, periodista y escritor polaco que a través de su obra Ébano, publicada en 1998, reúne crónicas y relatos frutos de los numerosos viajes que Kapuściński hizo por África a lo largo de más de 40 años. La obra no pretende ser una historia sistemática del continente, sino un mosaico de experiencias, escenas y encuentros que muestran la complejidad africana desde dentro. Kapuściński describe la vida cotidiana, los conflictos, la pobreza, el miedo, pero también la dignidad y la resiliencia de las personas, alejándose de estereotipos simplificadores. En Ébano, África aparece como un continente plural, marcado por las heridas del colonialismo, la fragilidad de los estados y la violencia política, pero también por culturas profundamente arraigadas como estas que nos has traído hoy, Elena. El autor combina la crónica periodística con la reflexión personal, cuestionando la mirada europea y denunciando la incomprensión occidental hacia África. El resultado es una obra que no solo informa, sino que invita a pensar críticamente sobre el poder, la alteridad y la responsabilidad del observador.
Por eso me gustaría también señalar cómo desde siempre y todavía hoy África no está en la agenda mediática, y cuando lo está es para hablar de hambruna, de guerra, de genocidio, pero nunca se habla en positivo. ¿Cómo puede ser que en todo un continente no haya nada positivo que señalar? ¿Nos podríamos imaginar esto de Europa o de Norteamérica? ¿Nadie gana premios en África? ¿No hay nada culturalmente reseñable? ¿No hay avances científicos, tecnológicos? Por poner ejemplos, ¿no? Sí, yo creo que es una misión el tener que poner a África dentro de la agenda mediática y contar pues toda su historia. Desde Occidente yo creo que tenemos esa asignatura pendiente y conocer más, porque yo creo que conocer el mundo en el que vives es importante, ¿no? Entonces creo que las audiencias necesitan conocer el mundo en el que viven también para comprenderlo y conocerlo en profundidad. Entonces, esto me viene muy bien, Carmen, para hacer una fe de ratas del programa anterior que hablábamos de Chimamanda, en un momento que estábamos hablando de la culpa asociada a la tradición católica. Y claro, dijimos por desconocimiento que Chimamanda no debía ser católica, y efectivamente es católica, criada en el catolicismo, y yo después de leerme este libro de Reinas de África, pues también he aprendido mucho sobre África. Y me parece, pues eso, que es parte del colonialismo. Cuando entraron los europeos, entró también la religión católica, y en el caso de Chimamanda fue criada en la religión católica. Entonces, todos esos valores católicos pues están también ahí mezclados, yo creo, en la sociedad africana con otras tradiciones y con una historia muy rica que yo animo a todo el mundo a descubrir para conocer bien cómo es África. Pues muchas gracias, Elena, por otro momento lleno de literatura y reflexión para nuestros oyentes. Nos vemos en el próximo programa y, mientras tanto, no dejen de seguir sus redes sociales para más objeto literario no identificado. Gracias, Carmen. Y así llegamos al final de este Mediatizados. Os esperamos el mes que viene en el próximo programa en Radio UMH. UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.